Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos en Brutalmente Honestos, esta nueva sección de este programa importantísimo que tendremos aquí en Pulgas TV. Nos acompaña en esta primera edición nuestro querido y admirado Alan Capetillo. Noli, muchas gracias por la invitación, buenas noches a los compañeros y pues bueno, saludos al auditorio. Mi querida amiga Andrea Ramírez. Muchas gracias por la invitación. Y mi querido amigo Gil. Gracias, estimado Noli. Buenas noches. Pura gente muy capacitada, muy preparada, y el tema que hoy nos ocupa pues es el tema del momento, ¿no? El gabinete de la primera gobernadora Tere Jiménez, la primera persona, digo yo, que llega muy preparada a gobernar con un grado de doctorado. Es la primera, si mal no recuerdo. Habría que revisar la historia de Aguascalientes, no recuerdo en los últimos tiempos. Otto Granados es maestro. Felipe González no tiene una carrera, una formación profesional. En el caso después de Carlos Sano era ingeniero, Martínez contador. Creo que sí habría una diferencia en ese sentido. En ese sentido se hace una gran diferencia porque, bueno, entre más preparadas las personas, se esperan mejores resultados, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué opinan del gabinete? ¿Qué opinas del gabinete, querida Andrea? ¿Paritario, no paritario? Pues de entrada es importante sacar los números, ¿no? De si es el verdadero gabinete paritario. De los 40 nombramientos, 19 son mujeres, ¿no? Sí. Entonces, casi lo logramos, con una más sería 50-50, pero desde ahí es muy impactante ver las imágenes de todas las personas que conforman el gabinete y ves prácticamente un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Entonces creo que desde ahí ya estás rompiendo un paradigma. Sí, yo creo que se vio, ¿no? Desde que era la presentación, si ustedes se fijaron, pasaba un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, o sea, había, creo que fue muy común ver fotos o gabinetes actuales, inclusive también la misma gobernadora cuando estuvo en el municipio no tenía estos gabinetes paritarios, y creo que también diferentes organizaciones en su campaña seguramente le hicieron saber la importancia, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido creo que también es algo positivo que lo haya tomado en cuenta para este gabinete. Positivo y hasta insólito para muchas personas, porque se le había, digamos, criticado que anteriormente no tenía, era la alcaldesa doblemente reelecta mujer, y decían, bueno, no está paritario, ahora sí, ¿no? Ya lo cumplió para muchas asociaciones, y bueno, pues creo que altos perfiles también. ¿Y lo cumple por ley? No, yo creo que lo cumplen naturalmente por ley. Algunos no estamos a favor de esas leyes. Algunos creemos que la meritocracia debe regir independientemente de los temas de género. Pero bueno, finalmente la ley no tiene que estar de acuerdo con lo que algunos pensamos, y finalmente la ley impone la necesidad de que tenga que haber un 50% de representación del género femenino, y esperemos que en los hechos se demuestre que las personas que están ahí están por su capacidad. Sus perfiles en general parecen avalar esta tesis, y no simplemente por un tema de cumplir cuotas, que me parece que es el peligro que se corre con estas leyes, ¿no? Privilegiar un tema ideológico y dejar de lado el tema de la meritocracia o la eficacia en el ejercicio de gobierno. Que si bien llegáramos las mujeres por acciones afirmativas, como ya lo hemos mencionado, sí tendremos que pasar a migrar ya a este tema de las capacidades. Es que quizás sería innecesario si simplemente valoramos la capacidad de las personas en una lógica de competencia, sino simplemente esta lógica ideológica de tener que tener una foto paritaria 50-50, pero es el gran debate con el tema de las acciones, de las llamadas acciones afirmativas, ¿no? Pero bueno, a lo que nos trae, porque este es un tema muy amplio y si no nos vamos a perder en él. Los que llegan, los que se van, pero sobre todo los que llegan de otros partidos, Gil. Sí, bueno, yo creo que si analizas de las 40 personas que nombraron, a lo mejor cerca del 20%, a lo mejor 25% realmente son gente que viene trabajando con la gobernadora, que viene del PAN, que viene del municipio, al menos todos estos de primer nivel, ¿no? Porque a lo mejor ya las directores, etcétera, pues habrá mucha gente que se irá incorporando. En el tema de se quedan algunas personas también, 4 o 5 personas de la administración anterior. Y bueno, pues si hablamos de partidos, ¿no? Creo que la parte del PRI, pero no solo el PRI, ¿no? También personas que vienen de Morena o de Fuerza México,
que por ahí a lo mejor resulta un poco difícil el entender en algunos casos por qué están, ¿no? A lo mejor sería bueno conocerlo, y en otros casos, como es el caso del Instituto de Educación, que es muy importante en el estado, donde pues, hay un personaje muy relevante como es Lorena Martínez, sí. Pues yo creo que ahí su capacidad es más que probada, y creo que es algo muy positivo para el estado que puede estar ahí. Entonces creo que no podemos generalizar, ¿no?, en el tema de los partidos, sino tenemos que irnos a las personas y a su preparación. ¿Pago de cuotas y cuates? No, necesariamente tiene que haber una integración de la lógica de gobierno con la lógica político-electoral que le da origen a este gobierno. Finalmente, pues es la lógica que siguen los partidos, llegar al gobierno para tener puestos de representación, para ejercer la administración pública, y la lógica del proyecto ideológico que los militantes de ese partido empujan, ¿no? Y eso naturalmente te lleva a que haya una vinculación administrativa entre el partido y el gobierno. Ahora, vamos a ver si en esta lógica de cumplir con estos compromisos políticos se tuvo un énfasis también en los perfiles, que en los partidos políticos puede haberlos, que tengan competencias en las áreas técnicas que van a abordar, y que no sea solo el tema del compromiso político partidista, sino que también ese compromiso político haya estado condicionado al cumplimiento de un perfil técnico solvente con capacidad para hacerse cargo de un área. Inevitablemente hay esta vinculación, desearíamos que no la haya, y creo que tenemos que avanzar, y es un tema del país en general, a una profesionalización de la administración pública, pero en general dentro de la lógica política mexicana esto es una realidad que me parece que en ese sentido tampoco hay que de alguna forma flagelarnos por lidiar con ella. Es una realidad política con la que hemos vivido en este país, que sucede en todos los gobiernos, en todos los niveles. Y en ese sentido pareciera ser que los perfiles justifican varias carteras. Gil ya mencionó el caso señaladamente destacado de Lorena Martínez, pero también hay otros perfiles por ahí que tienen otra extracción partidista, en el caso de Alex Zúñiga en el Instituto Cultural de Aguascalientes, que aunque puede uno criticar su lógica política, por ejemplo, de izquierda, que yo no comparto, pero es una persona competente, es una persona con una competencia profesional que ha estado probada, que ha tenido trabajo y que de alguna forma ha destacado, y que en ese sentido pues justifica que más allá de las siglas político-partidistas, de la lógica del partido por el cual es extraído, justifica la decisión, ¿no? Que él ya viene de una alianza, ¿no?, también municipal, o sea, yo diría que era el perfil esperado, y que también por parte del PRD creo que sería el único. Podría ser también alguno de los hermanos Sánchez Nájera, Manuel, podría ser alguna de las. El único que está, ¿no?, en el gabinete de los 40. Representando al sí, PRD. Pudiera ¿no? ser él, ¿no? Que al final ya estaba como en una alianza, él ya estaba en el municipio cuando el PAN y el PRD pues ganan la presidencia municipal, ¿no? O sea, como que no es de una alianza tan nueva, ¿no? La alianza nueva sería más bien los del PRI y los otros. Sí, el tema nada más es el tema de la pluralidad política del gabinete, que de alguna forma refleja esta idea de la coalición, que con todo lo cuestionado que está a nivel nacional, pues a nivel local sigue siendo una realidad política. Tere Jiménez logró aglutinar a esta alianza política para poder llegar a la gobernatura, y ahora la lógica es cómo le das una representatividad a esas fuerzas políticas, ¿no? Cumpliendo con el tema del perfil técnico, ¿no? Andrea, que representa justamente a las mujeres construyendo, y a las mujeres en el ramo de la construcción, ¿qué te parece el gabinete paritario? ¿Mujeres preparadas? Mujeres preparadas, y bueno, pues ahora sí que yo voy a entrar a lo que sé, ¿no? Que es el área de la construcción, y pues yo creo que históricamente una mujer en obras públicas. Carolina López López, que viene repitiendo de la administración pasada, era la titular de la CEWOD y ahora se va a obras públicas. Creo que para todas las personas del gremio es una persona que, a pesar de que está joven, de que tal vez podrían pensar que no tenía las bases, la experiencia que se necesitaba, ha dado muchas sorpresas para bien. Es una mujer preparada, tiene maestría, tiene especialidad, y bueno, pues se ha plantado bien ante los constructores, en su momento en la CEWOD contra los desarrolladores o a favor de los desarrolladores y del desarrollo del Estado, y ahora va a hacer alianza con los contratistas, ¿no? Esta gente que le da todo el avance al Estado, porque vamos a decir cuánto del PIB es la construcción, ¿no? Ya sea el desarrollo o la obra pública. Entonces es muy
importante para todas las mujeres de estos movimientos ver a una mujer en obras públicas. Es la primera vez que pasa. Y que la haya nombrado a muchas nos dejó muy satisfechas de que se le tome en cuenta a una mujer que ya te está arrastrando en una trayectoria. Y en los demás perfiles, lo que es Inagua, con Evaristo Pedrosa, creo que simple y sencillamente es una persona que tiene perfil porque ya venía de Capama. Entonces, pues ya los temas del agua los viene masticando, ya es una persona que trae una trayectoria. Ahora vamos a hablar del Instituto de Vivienda con Gaby Caudel. Gaby Caudel es una arquitecta que tiene toda la experiencia en el servicio público, que ha estado en varias administraciones, en cuestiones de Contraloría, en cuestiones de obra pública. Entonces es otro perfil capacitado, o sea, no es una persona nueva, es una persona que ya trae una trayectoria en el servicio público. Otra mujer, ¿no? En vivienda, ¿no? Un tema importante. Y con bases, o sea, no son gente nueva que apareció de la nada, son dos mujeres preparadas que están ahí levantando la mano y diciendo, ¿sabes qué? Soy mujer, pero también estoy preparada. Porque lo que comentabas, ¿no? Estamos cumpliendo con perfiles de la paridad de género, 50+1, no, estas mujeres sí cumplen con los niveles para llegar a ser una titular de una secretaría, ¿no? En las demás secretarías, pues en la SEGOD está Guillermo de la Torre. Volvemos a lo mismo, que ya es una persona que ya está capacitado, probado y comprobado porque viene del IMPLAN, ¿no? Que ahora va a ser Secretaría de Planeación, ¿verdad? Secretaría de Planeación. No va a ser SEGOD, ¿verdad? Tengo entendido que van a fusionar el IPLANEA, Movilidad y SEGOD, porque eran 3 secretarías que digamos que tienen mucho que ver en cuestiones de urbanismo y las van a aglutinar, y lo único que va a quedar un poquito separado va a ser Catastro, porque es una parte que está muchísimo más atención al público. Y ahí otra vez tenemos un perfil de una mujer capacitada. Tenemos a Miriam Tiscareño, que es una exalcaldesa. Y también lo que me llama la atención de este gabinete es que tenemos 2 exalcaldesas, Lorena Martínez y Miriam Tiscareño. Entonces, son perfiles fuertes, ¿no? Estamos hablando de gente que ya trae una trayectoria y pues a mí sinceramente en las cuestiones de obra, en las cuestiones que a mí me atañen, a mí no me quedó a deber el gabinete, ¿ok? Creo que son personas capacitadas, con credenciales y que ya traen una trayectoria en el servicio público, porque la realidad es que a veces saltar de la iniciativa privada al servicio público es complejo, pero estas personas de las que ya he nombrado traen esta cadena de conocimiento. Sí. En materia económica, Gil, ¿cómo lo ves? ¿Quiénes van a representar? Primero, la construcción representa como el 8% del PIB, aunque a veces nos dicen que detona muchísimas ramas, ¿no? Y es eso, como casi siempre los constructores nos dicen, pero eso sí es importante, así como otros sectores, ¿no? Y en el tema económico, pues vemos continuidad, ¿no? O sea, eso se suma continuidad a Manuel Alejandro, que ahorita pues platicamos, ¿no? Y en el Colegio de Economistas que era un momento importante para algún cambio delicado, por decirlo de alguna forma, porque al final tenemos un entorno internacional y nacional complejo. Entonces la persona que pusieras ahí, que no pudiera a lo mejor cerrar los proyectos que ya estén en marcha o en esta transición, etcétera, pues creo que es algo favorable, además que viene trabajando bien Alejandro. No sabemos tampoco cuánto tiempo, si sea por la transición, su equipo si vaya a modificarse. También la Secretaría ahora cambió de nombre a Secretaría de Desarrollo Económico y Ciencia y Tecnología, me parece. Al final del día, hoy yo pedía como algo de información para ver cómo había quedado la estructura orgánica a uno de los diputados, pero me decía que ellos creo que como tal aprobaron nada más la creación de la Secretaría, y yo creo que es un análisis que haremos. Se me hace interesante pues ratificación a Paquín. Yo creo que también Gloria pues es algo muy positivo, entonces se quiso fusionar turismo con el patronato, y la verdad es que dejó de funcionar muchas cosas que hacía turismo en los municipios, etcétera. Entonces y bueno, de la gente que es parte del equipo de la gobernadora, que es José Juan Sánchez, que se va al CIFIA, creo que había hecho buen trabajo en cuestión de la vinculación en el municipio, lo identifican muy bien, creo que es abierto para recibir propuestas, etcétera, pero en general creo que el tema de corte económico está también Isidoro Armendáriz,
con mucha experiencia en el tema político, algo también en el tema agropecuario, pero yo creo que el foco ahí puede estar en realmente ver qué cambios traen, porque curiosamente la SEDRAE inclusive llega a tener más presupuesto que hasta la propia SEDEC en algunos programas, ¿no? Entonces, a pesar de que no son tantos productores, es algo muy representativo y también la estructura orgánica, o sea, es una dependencia bastante robusta. Sí. Yo creo que ahí estaría un poco la expectativa de ver qué realmente van a hacer o cómo se va a vincular, pero yo creo que en general es un gabinete de corte económico con experiencia, sí, y que va a dar esta continuidad. Llama a lo mejor la atención que no hubiese perfiles, a lo mejor, o si hubiera también algún tema de petición de continuidad o realmente porque se haya dado, yo lo veo favorable. No tenemos más datos, ¿no? Como para decir por qué se dio. Otros datos. Pero, no tenemos los pero yo veo favorable, ¿no? Que continúe Manuel y la llegada de Gloria sobre todo, ¿no? Y de Paquín también en el patrón. Sí, claro. Son muy buenos perfiles también, ¿no? Que vienen a sumar. Creo que van a ayudar mucho a darle fortaleza, ¿no? O sea, ¿Hay algunos perfiles que a ti te gustaría mencionar? Yo me enfocaría en la parte política de gobernabilidad y seguridad un poco. Pues me parece que esta incorporación de Florentino Reyes Berlier, que llega prácticamente, pues pero así que el tapado del gabinete, no se mencionaba con claridad quién iba a ser el secretario de gobierno. Creo que al final es bien recibida la figura de Florentino, porque además hace este contraste entre una gobernadora joven, ¿sí? Sí, y un hombre con experiencia, con canas, ¿no? Que finalmente le aporta pues esta mesura a un gobierno, que luego la juventud puede provocar esta imagen de mayor ímpetu, pero también con una seriedad que te da naturalmente el tema de tener cierta experiencia en la administración pública. Florentino fue durante mucho tiempo también secretario, ya es un funcionario que conoce prácticamente toda la administración pública, en ese sentido le va a dar mucha seriedad a la lógica de gobierno, que aporte esta experiencia, y además en una lógica política donde pues, hay finalmente un personaje que tendrá que hacerse cargo de los temas de gobernabilidad, que naturalmente son temas desgastantes para la figura gobernante y que de alguna forma le va a servir a la gobernadora para mantener un espacio político que le dé margen de maniobra, de interacción con los actores a través de Florentino Reyes Berlier. El segundo también que haga con Florentino, no forma parte del gabinete, pero es un personaje importante, que es el caso de Enrique Galo, que es un diputado con mucha confianza de la gobernadora, que ha tenido una trayectoria legislativa importante y que seguramente le ayudará mucho en la interlocución con el Congreso del Estado y con los actores políticos del Estado. Me parece que también hay que destacar el tema de la ratificación del secretario de Seguridad Pública, ¿sí? Particularmente por todo lo que implica el tema de seguridad en el contexto nacional en el que vivimos. Finalmente vivimos rodeados por estados que tienen serios problemas de seguridad, como es el caso de Zacatecas, como es el caso de Jalisco, como es el caso de Guanajuato, y pues finalmente los resultados de la administración de Martín Orozco en términos de seguridad en general son buenos, ¿sí? Al menos no vivimos secuestrados por los problemas de delincuencia de alto impacto que, aunque el fin de semana tuvimos un evento por ahí que seguramente tendrá que atenderse, pues en realidad fue un sexenio que en ese sentido fue razonablemente estable, y creo que es algo a lo que se le quiere apostar, ¿no? A la continuidad de ese ambiente de seguridad pública que se ha vivido en Aguascalientes, al menos en ese terreno, en el terreno de los delitos de alto impacto. Y me parece que esa es una apuesta inteligente, darle esa continuidad en la lógica de una seguridad pública que tiene que ser, yo creo que el pilar fundamental de todo proyecto de gobierno, ¿no? Finalmente es la justificación básica de todo gobierno, ¿no? Dar el elemento mínimo de estabilidad social, que es la seguridad pública, y pues ya otros elementos que por ahí están, pues obviamente la incorporación de Lorena Martínez, en el caso de, que ya le hemos mencionado, en el caso de educación, que es un área fundamental por la compleja relación con el sindicato, por las implicaciones que tiene el tema de abordar cómo recuperar la educación pública después de 2 años de pandemia, con todo lo que ello implica, y que seguramente es un perfil del más alto nivel. Todos lo sabemos, pues, su trayectoria política, pudo haber sido gobernadora hace 6 años, había sido alcaldesa, funcionaria federal, pues creo que habla también muy bien de la gobernadora tenerse esa confianza
de incorporar perfiles fuertes a su gabinete, ¿no? Perfiles que tengan una autonomía, un peso político propio, pero que la propia Tere Jiménez no se siente limitada por eso y los invita en una lógica de construir un gabinete sólido, un gabinete fuerte, que la propia gobernadora no se sienta de alguna forma intimidada por personajes de este tipo, porque también manda una buena señal, ¿no? De una persona que tiene confianza en sí misma y que no tiene miedo a incorporar perfiles fuertes de otros partidos políticos, claro. En la lógica de que siente que va a poder ella tener un gabinete en el cual ella va a tener una dirección, pero sin verse de alguna forma limitada por el perfil de a quienes ha incorporado, ¿no? Creo que es una lectura que también es importante rescatar. ¿Podríamos decir que va sin miedo al éxito? Pues yo creo que eso es ir sin miedo al éxito, ¿no? Porque incorporar perfiles fuertes en los que te puedes apoyar y no sientes que te hagan sombra. No, y varios han sido sus adversarios políticos. Digo, Lorena fue priista, no tuvo un enfrentamiento directo con Tere, pero el caso de Paquín González fue un adversario político interno dentro del PAN. Natsieli, en el caso de Fuerza por México, pues también fue una candidata opositora que hizo incluso declaraciones fuertes en algunos debates contra Tere también. Claro. Estaba por ahí el tema de Carla Espinosa, que no se mencionó, pero también se integra a otra área de gobierno del Estado. Del trabajo. Es correcto, entonces estás viendo finalmente una voluntad de integrar actores políticos de peso en Aguascalientes en la lógica de construir un gobierno que proyecta pluralidad, ¿no? Y en ese sentido creo que es importante. Y un último señalamiento, pues por ejemplo la incorporación de Alberto Romero a Rita, Radio y Televisión, que me parece que también es un perfil interesante porque siempre fue un periodista muy crítico, con una buena capacidad de comunicación, que conoce los medios de comunicación y de la mano con Quique de la Torre, que tiene una capacidad probada en materia de comunicación, pues me parece que podrían ayudarle muy bien no solo a gobernar con actos de gobierno, sino también a gobernar con la comunicación, que finalmente el día de hoy es fundamental para cualquier gobierno, ¿no? Sí, a lo mejor este nombramiento que comentas de Carla Espinosa puede ser los más, tal vez, de interrogante, ¿no? O sea, ¿por qué está ahí? ¿Cuál es la preparación? Es un actor político, ha tenido unos resultados interesantes, particularmente en Jesús María. Naturalmente, siempre habrá un señalamiento de, pues, finalmente, cuál es la competencia técnica, ¿no? Pero sí, pues, o sea, y sobre todo por el partido, ¿no? Entiendo que había estado en Morena y después ya no sigue estando, ¿no? Ella tuvo un distanciamiento público, de hecho se separó de Morena al principio de la campaña o a mediados, si no mal recuerdo. De hecho hubo un evento por ahí público donde se separó públicamente de la candidatura Nora Rubalcaba, y pues me parece que la lógica del acuerdo político seguramente pasaba por esta incorporación al gobierno, y en la lógica de demostrar que el capital político que ha tenido en las calles, que creo que lo ha probado en el caso de Jesús María, particularmente en el caso de Carla, pues se puede traducir en un perfil político, en un cuadro político con capacidad de operación en un ejercicio de administración pública, ¿no? Sí, no conozco no revisé, la verdad, bien el tema de su preparación y demás. Digo que es lo que más, no porque sea el trabajo, una dependencia muy sonada, ¿no? Pero al final del día, como tú dices, Alan, a lo mejor se trató de cumplir, ¿no? Con muchos de los compromisos políticos, ¿no? Porque hay que decirlo así, digo, lo estamos viendo de esa manera. Y en su mayoría, a lo mejor, pues se dio privilegio a los mejores perfiles también en algunos casos, ¿no? Pero yo que sí hay algunos que tal vez les vaya a costar Creo trabajo, que sí hay un ¿no? equilibrio entre lo técnico y lo político, ¿no? Finalmente, como los perfiles que nos mencionaba hace un momento en materia de construcción, vivienda, estos perfiles técnicos que no tenían experiencia política y de hecho no la tienen. Por ejemplo, el caso de la nueva titular de Obras Públicas, que es un perfil puramente técnico, y por otro lado tienes perfiles políticos. Vamos a ver qué da cada uno y qué justifica qué, ¿no? Un perfil técnico eventualmente puede evolucionar a un perfil político, y un perfil político puede demostrar que tiene capacidades técnicas. Me parece que ahí estará la discusión en cada uno de ellos, en la capacidad para justificar su puesto, ¿no? En cuestiones de obra falta una secretaría de nombramiento, que es el IFEA, el Instituto de Infraestructura Física y Deportiva, que es como
instituto que depende del IEA, son los que ejecutan la obra del Instituto de Educación. Que debe ser uno de los presupuestos más grandes en materia de obra pública. Debería de ser, o sea, de entrada hacen las primarias, las secundarias, las preparatorias, las universidades, que se hizo una gran inversión en la administración pasada en universidades, ellos lo ejecutan, y también las cuestiones de deporte, no todas las canchas adentro de las escuelas, eso es lo que hacen ellos. No hay titular, no se nombró el día de ayer. Y bueno, otra de las dependencias que tiene todo que ver con la obra pública es medio ambiente. Y medio ambiente se le da continuidad otra vez a un perfil municipal, que es Saraí. Saraí viene de ser la titular de medio ambiente en el municipio y ahora se le refrenda siendo la titular de medio ambiente a nivel estatal. Entonces volvemos a lo mismo, que está ahí la cuestión política. Ella sí es de una extracción panista totalmente, pero bueno, se le está refrendando me imagino que el buen trabajo que hizo en el municipio, y ahora bueno, te vas al estado, ¿no? Y el IFEA, pues ahora sí que yo creo que tendrá que salir hoy o mañana el nombramiento, porque sí es un instituto importante, ¿no? Y las universidades, ¿no? También que todavía... Que falta por nombrarse, están ahí entre... Tienen un proceso con sus juntas de gobierno. Sí, ya trabajando en lo interno para poder nombrar a quienes corresponda. Andrea, más allá de la construcción, contrincantes que estuvieron contra Tere, ¿son nombradas? Son nombradas. ¿Y aliadas también son nombradas? Pues, ¿cómo se ve desde las mujeres? Una de las cosas que llama la atención es por decir Norma Guel, ¿no? Norma Guel te llama la atención, que es fue su contrincante cuando eran candidatas a alcaldesa, y ahora se integra en el Instituto de la Familia. Entonces, bueno, Norma Guel es una persona, obviamente, que todos ubicamos de extracción priista, su contrincante como alcaldesa, y ahora se incluye en el gabinete. Yo simple y sencillamente lo que veo son alianzas políticas y el respeto de esta alianza de Fuerza por México, o como se llame, Va por México. Es un refrendo a los problemas que pasaron a nivel nacional, se quedan allá a nivel nacional, pero nosotros seguimos con la alianza aquí y tenemos nuestros acuerdos y nuestros respetos políticos, ¿no? Que también habla bien de un político en el sentido, más allá de la discusión técnica, un político que cumple su palabra, es un político que en teoría tiene un capital político del cual puede echar mano, ¿no? Porque finalmente puede tener credibilidad con los actores políticos, con el sector de la comunicación, con los empresarios, con otros políticos, para poder llegar a acuerdos, ¿no? Lo peor que le puede pasar a un político es perder su capacidad de operación política, en la lógica de haber perdido la credibilidad para poder llegar a acuerdos, ¿no? Eso también es un capital importante. Luego es una parte fea de la política, porque muchas veces hacia la galería pues se puede leer esto mal, pero pues finalmente es el capital o el principal activo de un político, ¿no? La capacidad de influir a partir del cumplimiento de su palabra, ¿no? De cumplir, claro. El que no cumple, ¿qué palabra tiene? Sí, fíjate que es curioso cómo puedes medir el capital político, ¿no? O sea, bueno, esa entelequia. Aparte de... esa porque al final del día, pues hay gente que se ha posicionado más por su nombre o renombre que por a lo mejor méritos, ¿no? Que también, si estamos hablando de meritocracia, cómo llegaste a ser diputado, cómo llegaste a ser presidente municipal, cómo llegaste a X cargo, ¿no? En la lógica, como tú dices, del reparto, de los compromisos, de las formas, a lo mejor al interior de cada partido pues habrán decidido las personas, ¿no? Los perfiles, pero no deja de ser para el ciudadano importante el saber pues, por qué estas personas están ahí, cómo llegaron ahí, que no es un tema de apellidos, ¿verdad? Y que haya posibilidad por ahí nombres, de participar, ¿no? No, bueno, en el caso de los diputados, ¿no? En el caso de Norma, que pues es gente que tú dices el capital político, ¿no? Pero a veces puede ser más la percepción que lo que realmente te dan a lo mejor en una campaña o con la sociedad misma. O sea, ese capital político es... digamos, Alan, es un poco intangible. No, es completamente intangible, no lo voy a discutir, tienes completamente la razón, pero es una realidad con la que opera nuestro sistema político. Podemos discutirlo si nuestro sistema político tendría que trascender esas categorías en el mediano y largo plazo, yo estaría de acuerdo,
Pero pues en el corto plazo ¿no? es la lógica con la que opera, y no hemos logrado construir una distinta, y ese es un tema que supera con mucho la gobernatura de Tere Jiménez, es un tema realmente de política nacional, de nuestra cultura política y cómo la tenemos instalada, pero pues finalmente bajo esa lógica opera y bajo esa lógica se dan muchas decisiones. Ahora ya lo podemos medir con los followers, ¿verdad? De las redes sociales. Bueno, es una forma efímera, ¿no? Esa es una manera no tan buena, ¿no? O con los votos, ¿no? O sea, también que yo creo que lo ideal sería profesionalizar absolutamente todas las carteras, una lógica de servicio civil de carrera, pero es algo que implica una transformación más que legal, cultural muy profunda, de la cual ni en este gobierno, ni en el anterior, ni en el gobierno federal, ni en los municipales no hemos sido capaces de instaurar esa cultura, ¿no? Sí, pero yo coincido en reconocer, ¿no?, esa capacidad de incorporar gente de diferentes partidos y de diferentes, que al final en algún momento fueron tus contrincantes, pues sumarlos, pues sí habla de una fortaleza, ¿no? Independientemente de ya el perfil y de una confianza de cada persona, ¿no? En confianza sí también, obviamente, sí. ¿Cuánto durará el gabinete? Digo, más allá de que el gobierno dure los 5 años, ¿el gabinete se irá renovando? Pues siempre, ¿no? De hecho, un dato muy interesante es que en el sexenio de Martín Orozco solo hubo una cartera que ejerció su cargo durante los 6 años, que fue el titular de deportes. Todos los demás titulares fueron cambiados, removidos, se hicieron enroques, lo que tú quieras. Es algo que también vamos a ver cómo se comporta la gobernadora Tere Jiménez en la lógica del trabajo con su propio equipo, qué capacidad les da para ejercer su puesto y para ser evaluados en qué periodo, ¿no? Yo creo que eso es una discusión siempre importante, ¿no? ¿Cuál es el parámetro de tiempo y de resultados con el cual va a medir a su gabinete? Y pues yo creo que una primera aduana pues será naturalmente en el 2024, pues cuando se den toda la lógica política, que seguramente habrá interesados en migrar o buscar otros espacios políticos, pues seguramente en ese momento tendrá que haber un corte de caja respecto de qué resultados se han dado en la lógica además de las aspiraciones políticas que naturalmente brotan en un gabinete político, ¿no? En esta desbandada, Gil, ¿cómo quedó el gabinete o la administración municipal? Sí, ¿no? Justamente yo creo que un tema interesante es que mucho del equipo que estaba en el municipio pues formaba parte del equipo, ¿no?, de la gobernadora. Pues creo que también una tarea para el presidente municipal es formar su equipo, ¿no? Sobre todo si tiene mayores aspiraciones y al final, aunque se diga que no afecta, pues te afecta la operatividad, los cambios, la inestabilidad. Ya lo mencionaba también Alan, el gobierno del estado actual pues tuvo muchísimos cambios, ¿no? Sí. Y en el tema de planeación, por ejemplo, sello de reunir, primero separar movilidad, planeación, hacerlo coordinación. Hicieron 3 diferentes. Era precisamente anteriormente como estaba la CEPLADE, que tiene el toque del arquitecto Ricardo de Alba, que al final lo vimos en la transición, pues ya no lo vemos en el gabinete. Igual que Rubén Camarillo. Pensamos que iba a ser parte del Dream Team y que queremos salió. Como los ausentes, ¿no?, que ayudaron a la transición, pero que ya no los vemos. Y en el tema de medir, como dice Alan, es muy importante esta Secretaría de Planeación que le ayude a la gobernadora a saber cómo poder evaluar el desempeño de sus titulares. Creo que es la gran área de oportunidad del gobierno que salió es esa, y más allá de temas políticos, lo vimos en obras públicas, qué decisiones se tomaron, cómo se tomaron, cómo en algún momento se llegó a encontrar o enconar contra la ciudadanía en algunas decisiones que no favorecían precisamente al gobernador. Digo, si me equivoco, ¿me corriges? No, bueno, lo que pasa es que creo que en gobiernos anteriores, o sea, estoy hablando de hace 2 o 3 sexenios, era impensable cambios en el gabinete. Sí, o sea, el que entraba, acababa y ya. Y con Martín Orozco pasa algo, o sea, empezó a cambiar en secretarías y yo pienso que él veía que esto no, engrane no embonaba bien y ponía otro perfil y trataba de hacer que la máquina corriera de un ritmo mejor. En el caso de obra pública, bueno, pues todo el mundo lo sabe, hubo 3 secretarios de obras públicas, ¿no?
Creo que el que más cambios tuvo el Instituto de la Mujer. También. Tuvo infinidad de cambios y pues no sé si permitió... ¿Por qué sería? No permitió la continuidad de absolutamente nada. O sea, la que llegó, así como llegó se fue, y la que siguió, y la que siguió. Y la que Sí, ahí siempre hay un delicado equilibrio entre percepción y política pública real, ¿no? O sea, cómo finalmente pues, la percepción termina por alterarte. La influencia, ¿no? O sea, ¿de quién dejo que me diga, oye, este cuate no está trabajando? A ver, cuate, espérame. Estas 5 cosas son las que yo le he pedido y he hecho su chamba. Es correcto, pero siempre hay un Eso es lo que yo veo que es el cómo te dejas es que es influenciar, ¿no? es que es por muy tu círculo complicado. cercano es el que a veces te lleva a tomar buenas o malas decisiones. Es muy complicado porque siempre percepción y realidad van de la mano en el ejercicio de la política y mientras tú puedes tener por un lado el mejor funcionario con los mejores resultados, si hacia afuera la percepción es muy mala, eso va a debilitar tu gobierno. Sí, te va a debilitar en términos de credibilidad, en términos de ejercicio de poder, en términos de capacidad de interlocución, en términos de construcción de mayores proyectos. Y por otro lado, pues también si le das demasiado peso a este tema de la credibilidad, pues puedes llegar a sacrificar a un buen perfil, perdón. Entonces el problema es cómo construir ese equilibrio entre que se haga una muy buena percepción del trabajo de un funcionario y que además esté respaldado por buenos resultados, ¿no? Creo que ahí me parece que la clave está con los Quique de la planes Torre, y ¿no? los programas, ¿no? O sea, tú vas a poder medir la ponderación de qué también va esta secretaría contra esta, ¿no? Si ellos van a respetar realmente, de ahora que rehicieron, o sea, había movilidad, CECLAP y Planea. Y ahora se va a rehacer esto con el plan de que haga una función más lógica de la planeación y de la medición del crecimiento de cada uno de los rubros que presentó la gobernadora, que son 5, ¿no? Sí, lo que pasa que aquí en el tema fue de te cambian aquí y luego te regresan. Entonces, si te regresan, dices, bueno, pues entonces no lo estaba haciendo tan mal, o el que se fue como lo estaba haciendo. O sea, claro, esta congruencia en donde, inclusive, o por ejemplo, en el tema político, que dices, oye, quiere impulsar a tal persona, se mueve secretario de Estado y a diputado local, cuando pues hay un escalafón donde tú vas creciendo, a lo mejor que lo siguiente es una diputación federal. O sea, al final del día tú vas construyendo tu equipo, tu capital político, y creo que un acierto ahí a lo mejor que también se tuvo en el municipio fue que, aunque duraron 5 años, hubo gente que estuvo ahí los 5 años. O sea, hubo menos cambios a lo mejor en ese tiempo. Yo no sé si buenos o muy malos, porque no es el tema de hoy evaluar cómo el municipio, ¿no? Pero al final del día yo creo que pues sí te llega a pesar porque es mucha inestabilidad para tu equipo de trabajo y bueno, ahora a ver con este gabinete tan diverso que tiene todavía siendo yo un componente más de fragilidad política, pues que tantos cambios hay, ¿no? Bueno, tiene una ventaja, la ventaja es que no hay una oposición consistente en el Estado, lo cual de alguna forma le da un margen de maniobra de no tener encima a una oposición con una capacidad crítica importante o con lo que puede ser hasta un gabinete alterno, voces que estén criticando las áreas con fuerza, y eso pues le da un margen de maniobra, lo cual también es un arma de doble filo, ¿no? Porque también te puede dejar espacios huecos donde se estén haciendo malas cosas y no lo ves a tiempo porque nadie lo señala, ¿no? Pero bueno, es el margen de maniobra que le da las condiciones políticas que actualmente vive el Estado, el tema de que los otros partidos en oposición, tanto MC como Morena, pues realmente no tengan figuras visibles ni capacidad de construir narrativas o de ejercer crítica pública, no tienen cuadros, y ese es un gran problema político que tenemos, que superan con mucho el tema de Tere Jiménez de su administración. Es un tema político que tenemos en todo el Estado, que es nuestra baja oferta política en el sentido de la capacidad que tienen los partidos para generar crítica, para generar una corriente de opinión que de alguna forma le ponga presión al gobierno, ¿no? Finalmente una de las lógicas para cualquier organización es la lógica de la competencia, y la lógica de la competencia requiere un rival, ¿no? Cuando no tienes un rival, claro, tiende a monopolizarse el ejercicio de una actividad o de una organización y naturalmente va a ser ineficiente, ¿no? Bueno, de eso saben más los economistas. Oye, que no es el tema de hoy, pero también el contrapeso de las asociaciones empresariales y todo esto. Creo que anteriormente también pues, había mucho más solidez y hoy vemos también que se crea un organismo paralelo. Las organizaciones, algunas fuera de estar integradas, están desintegradas. Yo creo que la tarea también de las personas que están
En ciertas áreas pues será hacer este puente, ¿no?, de enlace para encontrar proyectos en común. Y coincido contigo, ¿no?, de que anteriormente llegaba a ser el contrapeso del sector privado, ahora sí también está un poco difuminado, ¿no?, ¿No en crees, esta ¿no crees separación, que hace igual sigue siendo un buen contrapeso aun cuando, o sea, realmente están difuminados o simplemente se está creando más sociedad civil preparada? No, es que fíjate, no trabajan en conjunto. No trabajan en conjunto. Están peleados unos con pero otros. Que eso puede justamente ayudar a hacer un pues, contrapeso es que en el sí gobierno. te debilita, sin Pues duda que te debilita, porque si tú no negocias con unos, negocias con otros, si no, o sea... Y además la lectura de la emergencia de esta nueva asociación de empresarios, este Consejo Estatal Empresarial, no tiene una lectura muy clara de que verdaderamente sea un tema de una representación plural de los empresarios de Aguascalientes, sino más bien hay un tema que se podría discutir ahí de conflicto de intereses, algún protagonismo político, porque pues finalmente todo esto surge de una elección a la que no se quiso asistir dentro del Consejo Coordinador Empresarial, de un liderazgo que ya había sido derrotado previamente y que más bien parece un capricho personal de un grupo que una lógica verdaderamente de una representatividad auténtica de base, ¿no? Entonces es lo que también debilita, ¿no? Pues finalmente si es un producto de una grilla y no es realmente que haya una lógica sólida de base que justifique la emergencia de este nuevo organismo, pues lo único que te hace es pues que realmente se pierde credibilidad en la capacidad del gremio para ser un actor sólido, serio, que ejerza la crítica del gobierno, ¿no? Y lo vemos también en las organizaciones de mujeres, tampoco me dejarán mentir. Ah, bueno. O sea, es donde más lo hemos cinco visto. organizaciones diferentes, ¿No? alguna No vez. importa, puede haber lo que bueno, sea, claro. pero que se sienten a trabajar. Y que tengan seriedad. Si no es echarle, o a veces nada más es un tema personal, o sea... Claro. Entonces, al menos en lo que a mí me ha tocado en el Colegio de Economistas, hemos tratado de ser institucionales, no ver por la persona que está al frente, involucrar a quien sea, acercarse. Entonces yo sí creo que el tema de quien esté al frente de este tema económico, sí tiene un reto importante. Sí es sentarlos y decir, a ver, cuates, vamos a trabajar. este es el proyecto, hay que sumar y no nos desgastemos porque hay tantos temas y áreas de oportunidad y cosas por hacer, pero precisamente falta ese liderazgo. Y a lo mejor pues, es un tema de tiempo, ¿no? Es un tema de que van pasando etapas. Yo voy a salir del colegio, va a llegar alguien más, a lo mejor con mayor capacidad de negociación que yo, y así va a suceder en los organismos también, ¿no? Eso también tenemos que tenerlo claro en la comentocracia, ¿no? Desde la sociedad civil, ¿no? Es que no va a haber un gobierno eficiente si no hay una sociedad civil que esté a la altura, ¿no? Y si los organismos de la sociedad civil se pierden en discusiones intestinas, no tienen una capacidad de construir un proyecto serio en la representación de sus instituciones, de tener la institucionalidad de la que habla Gil, pues básicamente vamos a perder ese contrapeso importante que le mete presión al gobierno, que de alguna forma le sirve de contralor ciudadano, de contralor social, y pues básicamente en la lógica política del gobierno pues va a tener una manga ancha para tirarse a la ineficiencia, ¿no? Un candidato independiente del municipio, ¿cuántos votos llegó a juntar? Claro. ¿No? Sí. ¿Cómo pudo haber sido a lo mejor ciertos candidatos que ahora están en el gabinete a lo mejor poder ser independientes? Ahora ya esa parte, con todo lo complejo que es, pues se fue difuminando también, que no es el camino ni es el tema de hoy. Es una discusión pero del sistema sí político. Habla de la coyuntura, como tú dices, de que pues hay una fuerza muy importante que hay que tomarla como de forma positiva, ¿verdad? O sea, para hacer acuerdos, todo esto. No verla negativa, ¿no? O sea, pero sí, más que monopolio, creo que hay una fuerza política fuerte en el estado, un personaje muy fuerte que es la gobernadora y que pues trae bastante arrastre, y creo que el evento donde arrancó, no sé si estuvieron por ahí, pero se me hizo bastante bueno, ¿no? Muy también, bueno, con bastante audiencia. Ahí estuvo también, convocatoria. vinieron los presidentes de los partidos, o sea, varios gobernadores, creo que le fue muy bien, ¿no? El Sendelpan. No, mostró un músculo político importante. Pero político, pues social y económico. Sí, el tema es cómo lo traduces en un gobierno eficaz. Totalmente, Sí, ¿no? sí. Que a mí sí me llama la atención el rol que debería tener en la parte de planeación, porque ahí todos los programas tienen que ser transversales, y el hecho de que no haya claridad en eso,
o hay proyectos. Yo tuve la oportunidad de colaborar hace 20 años, en el 2005, ya 17 años, son los mismos proyectos que estoy escuchando ahorita, porque son las mismas personas que no son especialistas en eso, que no hemos avanzado, que no, o sea, que creen que poner una infraestructura, remodelar un aeropuerto nos va a dar la bonanza económica que nosotros buscamos. Es el boom de hoy cuando ya se escuchado. O sea, no, cuando eso, y eso es lo que a mí me preocupa en el tema económico de planeación, ¿no? O sea, la parte presupuestal, la parte de que cómo se elige, en qué invertir, cómo invertir, todo eso, y es, yo creo que ahorita, pues la gran área de oportunidad en el Estado, para mí es la planeación, y es lo que no veo ahorita tan claro, y no sé qué tanto, vemos otra vez el río San Pedro, que también cuando yo estaba en el 2005, no es que ahora sí va a ser el pulmón, dices, compadre, haz un bosque urbano en toda la línea verde, ¿no? O sea, digo, eso es lo que como que me preocupa, esa falta de renovación en las políticas públicas, que sean muchas, y hay que decirlo, pues, que vamos a ver ahí la capacidad que tiene Tere Jiménez, que es joven, para romper estos paradigmas, ¿no? También, o sea, finalmente ese es trabajo propiamente de la gobernadora, tener una visión de gobierno que traslade a sus funcionarios independientemente de cuál sea el perfil de cada uno de ellos, ¿no? Y es lo que se esperaría de un funcionario político de una generación que está rompiendo con estos gobernadores como fueron Martín Orozco, Carlos Lozano, Felipe González, Otto Granados, que de alguna forma eran políticos del viejo régimen, ¿no? Eran políticos del siglo XX, ¿no? En teoría, Tere, pues sería una política más bien ya del siglo XXI, y uno esperaría que aportara una visión política, una visión de Estado distinta, porque además pues el mundo se está revolucionando de una forma que impresionante, y pues se ocupa que o el político ponga una visión política que se adapte a los tiempos, o termine siendo superado por los tiempos con un fracaso político posterior. Una de las cosas que pienso que van a darnos un norte de cuáles son estas planeaciones o hacia dónde vamos, porque uno fue las cosas que presentó en la toma de protesta, que son 5 ejes, es algo muy escueto, estás hablando pues a grandes rasgos de lo que va a hacer tu gobierno, pero qué va a pasar cuando Tere presente el plan de obra pública, ¿no? Cuando ya te vas a dar cuenta, después de bajar la planeación, independientemente de cómo se vaya a llamar la Secretaría de Planeación, hacia dónde vas a ejercer tus recursos, ¿no? O sea, como lo comentas, dijeron por ahí la renovación del aeropuerto, el río San Pedro, o sea, sí, pero ¿qué más vas a hacer? ¿Hacia dónde va a ir todo este movimiento? Porque, como lo dices, es una política pues de la nueva era. De entrada es una mujer joven, guapa, preparada con un doctorado, entonces la expectativa es muy alta, muy alta. Entonces, después de ver a estas gentes de un régimen pasado, que era el político, que tenía que pasar. Me imagino yo diciendo de un gobernador, es joven, guapo y... bueno, a ti te lo tomaremos. Bueno, ya lo hubo. O sea, tuvimos un presidente que ganó por guapo. Ya lo hubo. Sí. ¿Cómo crees? Sí lo hubo. Sí lo hubo, un presidente que ganó por guapo. ¿Ustedes votaron por él? No, por supuesto. Habla del presidente del Colegio de Economistas de Aguascalientes. Es esta expectativa de la juventud y de la pujanza que pueda tener una mujer tan joven, ¿no? Entonces ahí va a estar la planeación contra el programa de obra pública, y ahí se va a empezar a ver hacia dónde se va a mover todo esto. Es que un plan de desarrollo te acota. Mira, si una de las grandes áreas de oportunidad de esta administración que se va fue que al principio no le midió bien a las metas. Tú lo ves en movilidad. Vamos a hacer 200 y tantos kilómetros. ¿Cuántos se hicieron? Al final del día, dijimos que íbamos a hacer tantos. Y no llegamos. Ponte a hacer los kilómetros. No, esa no es planeación. Pues hay que hacer un buen diagnóstico, pero con todas las áreas. Ahorita ya hay tantas tecnologías, información. La realidad es que no se utiliza. Estamos en el siglo XXI, hay que usar la tecnología. Fíjate, adultos mayores. Falta programa de adultos mayores, porque para el 2030 se va a duplicar la población de adultos mayores. Hubo hoy un instituto, ¿no? Uno de los nombramientos se llama el Instituto de los Adultos Mayores. Ese sí no lo escuché. Bien de los de migrantes, ¿no? Sí, hay de migrantes y de adultos mayores, que es una persona que también es panista, que contendió por la gobernatura con ella, es la que quedó de titular. Paréntesis, que el plan económico que presentó ese día no me parece bueno, me parece aterrizado, muy contexto, aterrizado, inclusive, bueno,
el eslogan del gobierno, que es gente que trabaja y da soluciones, pues, habla mucho de la importancia que le está dando el tema económico. Claro. Entonces, y las ideas que tienen, inclusive una muy buena que también en el Congreso comentó, crear el Instituto del Emprendedor, crear distritos de innovación, eso me parece más enfocado a la nueva economía. Los otros proyectos, que es por creer que desarrollar infraestructura, que son muy de nuestros colegas, a lo mejor de otras profesiones, es como las universidades. Ponlas aquí y alrededor vas a detonar. Bueno, es que realmente todo pasa por las universidades, pero por la educación. Pero no funciona así, o sea, el retoño, por ejemplo. No, es que te estoy hablando de planeación. No, por eso, pero es que realmente en el tema de las tecnologías, de los nuevos paradigmas en materia económica, todo pasa por las competencias y la educación que le des a los chavos. Que tengan la capacidad para adaptarse a este nuevo entorno económico tan cambiante, que tengan la capacidad para adaptarse a las mutaciones que vaya a sufrir el mercado imprevisibles. Y pues me parece que en esa lógica, por ejemplo, la decisión de Lorena Martínez en el Instituto de Educación, pues me parece que es muy inteligente, porque además es una mujer que hace 6 años, si recuerdas el proyecto de gobierno que enarboló, que era ese tema de, ¿cómo le llamaba?, de Aguascalientes Vale, la tecnología y demás, me parece que es una persona que tiene una visión muy clara de hacia dónde va la economía a nivel internacional y particularmente hacia dónde debe de ir la educación en función de esa nueva realidad económica, ¿no? Me parece que por ahí podrían articularse cosas muy interesantes, particularmente por esta visión que Lorena ya había demostrado hace 6 años, que fue su bandera de campaña, y que me parece que ahora, articulándola bien desde el sector educativo y además vinculándose seguramente, aconsejando o asesorando en otras áreas, en la medida que la gobernadora le dé espacio, pues seguramente tendrá una oportunidad ahí para ser un factor importante, ¿no? Me tocó a mí, estando allí en Empresarios Jóvenes, reunir a los candidatos, y estaba Lorena Martínez, y pues, estamos hablando, creo que ya más de hace 10 años, y la verdad es que fue la que me sorprendió más favorablemente desde hace tiempo en sus propuestas, cómo estructura las ideas, todo. O sea, a mí me parece algo muy positivo. Lo que le veo de área de oportunidad, mi estimado Alan, a la planeación es que no podemos pensar que, o sea, el poner una universidad a 20 kilómetros alrededor va a generar riqueza y desarrollo. Sí. Entonces yo creo que se tiene que cambiar esa forma de pensar para que funcione mejor toda la movilidad del Estado. Siendo brutalmente honestos, tus impresiones como punto final de esta participación, Alan. No, pues me parece un gabinete equilibrado entre lo político y lo técnico, me parece que es interesante. Habrá que darle espacio para maniobrar los próximos meses para acreditar resultados, esperar a ver que se presenten los diversos planes que habrán que presentarse para tener los parámetros con los cuales los vamos a evaluar. Y pues a partir de ahí, pues en un año yo creo habrá que hacer un primer corte de caja de ver qué realmente hicieron y qué capacidad tuvieron para darle a esta nueva arquitectura institucional un sentido de Estado. Ok. Brutalmente honesta, Andrea, tus impresiones. Creo que es un gabinete equilibrado entre la experiencia y la juventud, porque hay gente muy joven. Creo que es un gabinete equilibrado en las cuestiones de género. Creo que es un gabinete equilibrado en cuestiones de política, porque hay 3 partidos que intervienen ahí, inclusive más, ¿no? Hay un cuarto partido que está interviniendo, entonces creo que la palabra para definirlo es equilibrado. Ok. Brutalmente honesto, Gil. No, pues, o sea, yo creo que hay que darles el voto de confianza y el apoyo, y como dicen, es un gabinete plural, creo que es la manera que se puede definir, y creo que hay gente de experiencia y también gente joven. Entonces al final del día creo que de alguna manera cumple las expectativas, con sus contadas excepciones en donde vemos que la parte política pudo más que la capacidad de las personas. Sí. Los primeros 40 del gabinete han sido nombrados, aún nos falta por conocer otros tantos, faltan los organismos autónomos, todavía nos faltan algunas otras dependencias por allí, los nuevos institutos que se están creando, y vamos a seguir analizando esto que es aquí en Brutalmente Honestos. Muchas gracias por participar con nosotros. Gracias por invitarnos. Gracias por la invitación.